Hola, buenas tardes, yo soy Paco Ávila y hoy en su canal Huertos Urbanos Ometeotl venimos a ver a Valentín, que es un experto coleccionador de bonsáis y trabajador de bonsáis. Ahorita nos va a presentar qué es lo que hace con su trabajo y lo saludamos desde aquí. Saludos. Cuéntanos, Valentín, ¿qué es lo que haces? ¿Qué tal, Paco? Un saludo a todos. Mi nombre es Valentín, hoy nos encontramos en las instalaciones de Koi Garden y hoy les vamos a explicar un proceso con respecto a los cultivos de bonsái, en los cuales tiene que ver muchas técnicas. Por ejemplo, este es un material que es un material de cero, el cual no ha tenido intervención alguna, únicamente se está cuidando el cultivo para poder favorecer el desarrollo del árbol, y a partir de cuando este árbol ya esté listo va a venir una etapa de selección de ramas. Ahorita este árbol tiene al menos 2 años de cultivo, en el cual se están estableciendo apenas las ramas, los nuevos brotes, para que en una siguiente intervención, estamos hablando que al menos 6 meses, podamos empezar a recortar las partes que no vamos a ocupar dentro de la composición de un bonsái. A partir de que se cortan o se seleccionan las ramas, tenemos que esperar otro tiempo, 1 año, medio año, según el desarrollo del árbol, para que nosotros podamos empezar a trabajar el árbol sin comprometer la salud del mismo. Entonces, nace de esta parte de un árbol tradicional. Este es un junípero punta dorada. Para que pueda tener características o pueda ser potenciales para un bonsái, debe de tener ciertas características en su tronco. Habitualmente se dice que de todos los árboles se pueden hacer bonsái, eso es verdad, sin embargo no todos van a desarrollar ese potencial o esa calidad para poder formar un bonsái. ¿Cuáles son las características principales que debe tener? Que tengan una buena base, que tengan movimiento, que tengan carácter y que tengan ramas tiernas o ramas nuevas donde éstas puedan tener un nuevo acomodo dentro de una composición. Si nosotros trabajamos con árboles que no tienen brotación nueva o ramas tiernas, va a ser muy difícil poder manipular el árbol o poder llevar el árbol a un buen puerto. Ahorita que lo dices, suena muy como cuando veíamos los vinos, nosotros en algún momento en la escuela, que tiene que tener textura, movimiento. Para la gente que estamos no familiarizada con eso, nos causa un poquito de conflicto. ¿Cuál sería el movimiento que tuviese? El movimiento, te lo puedo explicar con que es el siguiente paso para formar un bonsái. Por ejemplo, este árbol tiene un movimiento, una pequeña curvatura, un cambio de dirección y ya tiene alguna textura aquí en su tronco, que es la siguiente etapa. Aquí ya tiene trabajo de maderas muertas, ya ha sido seleccionado la vena viva, que es la parte de la corteza de donde se alimenta el árbol y sigue viviendo el árbol. Por esta parte se alimenta, por la parte roja, por ahí sigue subiendo la savia, la cual alimenta las ramas verdes o el follaje de la parte superior. Entonces, esto es movimiento. Okay. El árbol que tenga un ritmo, que tenga un carácter, ya para su siguiente transformación, para poder posicionarlo como un bonsái. Okay. Entonces, esta es la siguiente etapa de un árbol como el primero, como este, con el cual pues nosotros empezamos a trabajar. Entre un proceso en tiempo entre este y este puede existir entre 2 a 3 años, aproximadamente en tiempo general, dependiendo también el desarrollo, el clima y sobre todo los cuidados que vayan teniendo los árboles. Entonces entiendo que los bonsáis o manejo de bonsáis tiene que ser de mucha más paciencia que cualquier otro tipo de cultivo. Así es. Los bonsái, pues ese es el punto clave de ellos, la paciencia para poder desarrollarlos. El segundo, el poder desarrollar las técnicas para poder llevarlos. Y el tercero, tener una calidad en el trabajo para que se puedan llevar estos trabajos a una calidad superior a lo que son originalmente como un árbol o un centro. Para la gente que quiere empezar con el bonsái, ¿a qué o cuánto tiempo puede llevarse desde que está un bonsái así a uno que ya pueda exhibirse humildemente? Mira, para contestar esa pregunta, más o menos haciendo el contraste entre ese primer paso y este que ya es un árbol que ya se puede exhibir, que ya es un árbol terminado, que ya está en una maceta de cerámica, pueden existir un tiempo promedio de unos 8, 9 hasta 10 años para que se pueda llevar así. Porque primero es el cultivo,
después viene siendo el diseño y al último pues ya tenemos un bonsai terminado. Pero en todo momento siempre es cuidando el desarrollo del árbol para que no haya ningún inconveniente. Por ejemplo, en esta sección pues el árbol únicamente se alimenta por esta parte, todo esto ya está muerto, pero se protege con polisulfuro para evitar la entrada de plagas o de algún hongo y el árbol pueda seguir desarrollándose ya en ese estadio de bonsai. ¿Este más o menos qué edad tiene? Esta aproximadamente va a tener una edad de cultivo, tendrá aproximadamente unos 9 años. De vida tendría un poco más, pero eso ya es un poco más difícil de calcular. A diferencia de un árbol normal, normalmente calculamos edad por el número de anillos. Aquí ya los anillos ya no los tenemos formados, no podemos calcular una edad de esa manera. Así es. Si nosotros únicamente calculamos el tiempo de cultivo, que es cuando se le llama bonsaicultor, cuando nosotros pues ya empezamos a trabajar materiales que van a tener el destino como bonsai, y al menos nosotros contamos ese tiempo de cultivo para poder llegar a un bonsai, porque desconocemos a veces mucho el origen de muchos materiales y la edad que estos tienen de vida realmente. Ok, pues estoy fascinado y con las características, cómo se ve los bonsáis ya terminados y cómo llegar a este punto partiendo de una planta pues joven realmente. Así es, de hecho estos dos son exactamente la misma especie, los dos son juníperos punta dorada, sin embargo ya aquí la madurez del follaje, si tú puedes acercarte por favor, para que el público pueda ver la densidad del follaje y el follaje ya un poco más maduro con respecto al primer follaje o al primer momento del árbol. Llamaríamos desde el punto de vista agronómico que este follaje sí ya está maduro y el otro está tiernito, joven todavía. Así es. Sí te das cuenta porque también el follaje pues ya tiene como tal una dureza y el otro es un poco flácido, un poco llorón todavía. Sí, todavía tiende a caer, ya se mantiene en su lugar. Sí, aparte de que también con la ayuda de alambres, que es otra técnica, la técnica de alambrado, pues se van posicionando las ramas para que obviamente también tenga esa rigidez y el árbol también mantenga la silueta. Ok. Bueno, una pregunta que te tengo que hacer obligada. Sé que te vas a enojar, pero te tengo que hacer obligada. ¿Les puedes explicar a nuestra gente cuál es la diferencia de un trueno que según le venden como bonsáis a este? Claro. En primero es la especie. Como te comentaba, existe en los comentarios de que todos los árboles o la mayoría de arbustos se puede trabajar como bonsái, sí, pero también hay obviamente plantas como lo es el trueno de Venus, que es un arbusto que no se puede trabajar así. ¿Por qué? Porque en primera son tallos muy delgados, en segundo ese tipo de árboles su periodo de vida es muy corto, entonces no se puede trabajar como bonsái, a diferencia de los que tenemos aquí, que tenemos un ahuehuete, tiene al menos 10 años de cultivo, olmos chinos, ficus y juníperos chimpacus, que ya son árboles que ya tienen mucho trabajo o muchos años de cultivo y se han ido trabajando como mediante podas, mediante alambrados según la especie, porque también hay especies como lo que son las portulacarias, que es un poco complicado alambrarlas, pero se pueden llevar bien con poda, o como los ligustrum, que también ya tienen un poco más de carácter, un poco más de avance y tienen otras características para llegar a ser un bonsái. Ok. ¿Cuáles serían las características principales para llegar a ser un bonsái? Pues en primero tienen que tener un trabajo de estructura, el poder estructurar la primera rama, la segunda rama, una rama de contrapeso, la profundidad, que tenga esa tridimensionalidad como si fuera un arte viva, vaya, el bonsái es arte viva. Entonces debe contar con estos elementos, ya también entran otros elementos artísticos como es el ritmo en la composición, para que también pues esta obra pues se pueda presentar, equilibrio, balance y demás términos artísticos que ya se transmiten a un bonsái. No, la mayoría de la gente pudiera pensar que pues es únicamente podar o nada más darle una forma, pero en realidad se involucran más elementos artísticos para poder llevar la composición al punto que tendría que llegar o al estadio máximo que ese árbol pudiera entregar al espectador. Ok, y bueno,
hay que mitificar o desmitificar. La mayoría de la gente que entra al bonsai, pues es obligado la parada a ver al señor Miyagi, Claro. por una película muy famosa. ¿Qué tan cierto era lo que decía él en esa parte, en esa película? De que tenías que estar muy acorde con las energías del árbol. Es una conexión que tú tienes como artista, como aficionado al bonsai, hacia la planta. Obviamente, pues todos los árboles, tú los vas trabajando y te van entregando una energía, te van entregando una experiencia. Entonces, de cierta manera, pues estás conectado con el árbol. ¿Por qué? Porque pues tú lo vas trabajando, es como un hijo tuyo. Ok. Porque sí, mucha gente llegó a los bonsais por Karate Kid. Pero yo ahora sí sé que es un arte milenario, que tiene mucho trabajo atrás. ¿Me puedes decir de dónde es originario este arte? Originalmente es de China, empezaron los chinos con el cultivo de bonsai, pero los que llegaron a perfeccionarlos son los japoneses. Entonces, ahorita esa es la etapa de los japoneses, o las referentes que tenemos más, que son los japoneses, porque ellos ya llevan miles de años perfeccionando este arte. Entonces, en base a eso, nosotros como bonsáis mexicanos, pues también estamos en esa parte de poder evolucionar piezas a través del tiempo, a través de las generaciones, para ir perfeccionando, dándonos a conocer como un bonsái latino, bonsái mexicano de calidad. Y aquí las culturas prehispánicas, ¿alguna manejaba algún enanismo en algunos árboles que sepas? ¿O nada más? Como tal, no, eso sí, no. ¿No? Bueno, pregunto, no desconozco de eso, pero me suena que en algún códice pudiera haber algo ahí. Ahora sí, la verdad sí, no lo desconozco, no he estado tan pendiente sobre esos datos para poder decirte si en Latinoamérica o en México ya hay algún antecedente con respecto a esa pregunta. Ok. Bueno, también te lo comento porque tenemos ahorita viendo aquí el agüehuete, al máximo reproductor y sembrador de agüehuetes que ha existido, que es Nezahualcóyotl, allá en Chapultepec. Y me quedé pensando, ¿alguna vez habrá hecho algún ensayo sobre esto, a la capacidad que tenía él con respecto a sembrar y la espiritualidad que llevaba por ser un tlatoani? Ahora sí, no, Sí, lo desconozco yo, por eso me llamó la atención. muy bien. Bueno, estos son bonsáis, muchos bonsáis, ahorita les dejamos unas tomas. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿En qué dirección? Nos ubicamos en Metepec, Estado de México, en Moctezuma 272, y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Koi Garden, y ahí estaremos subiendo y publicando los materiales o las piezas que tengamos disponibles para, en este caso, su venta o exposición. Ok. Mencionas venta, más o menos, para que la gente que quiera adquirir realmente un bonsái, ¿desde qué precio pueden encontrar? Tenemos piezas desde 1,000 pesos hacia arriba. No hay como tal un tope, pero ese es el rango de precios que manejamos. Ok. De 1,000 pesos para arriba pueden encontrar con cualquier precio con ustedes. Así es. Ok. Los invitamos, por favor, vengan. Está muy cerquita del centro de Metepec. Ahorita les enseñamos a qué distancia estamos del cerrito. Y muy cerca de las instalaciones de huertos. Aquí para que puedan venir. Además, anuncio parroquial, el día 1 y 2 de octubre del 2022 va a estar en la Alameda de Toluca exponiendo y vendiendo algunas de las piezas. Claro que sí, Paco, pues hacerles la invitación, reiterarles, vamos a estar presentes en el primer festival plantero aquí en Toluca. Vamos a llevar algunas de nuestras piezas, algunos insumos, macetas, abono, suculentas para que nos visiten, y si mencionan que nos vieron en el canal de Paco, les vamos a dar un obsequio o algún descuento. Ok, recuerden que lo vieron en Huertos Urbanos Ometeotl.